Hacia una mayor justicia educativa en la Argentina se llama este momento, este panel o esta entrevista con Gala Díaz Langú, directora de CIPEC. Muchas gracias por el tiempo, gracias por venir a la jornada de mujeres que están transformando la educación en la Argentina. Tenemos muchas cosas para preguntarte y yo quería comenzar con una idea de Esteban Torre, que publica, Esteban Torre también de CIPEC, por supuesto, que publica en un artículo muy cercano en el tiempo, que se llama ¿Qué podemos y debemos hacer para transformar la escuela secundaria? De ahí, él proponía en ese artículo que habría que llevar a 2 horas más de jornada educativa. Bueno, la Argentina tomó el guante de esa idea y hoy tenemos 1 hora más en la jornada educativa. Entonces, primero para preguntarte es cómo evalúan eso y luego también es cómo intervienen en la relación con los gobiernos. Bueno, gracias primero por la invitación. El gusto es mío de estar acá junto a ustedes discutiendo este tema que es tan importante para el presente y para el futuro de la Argentina, ¿no? Yendo a la pregunta concreta, primero una aclaración. Esta nota de Esteban Torres se refiere, que es nuestro director de educación en CIPEC, se refiere a la extensión de la jornada en el secundario. Sí. Y la política que se está implementando es la extensión de la jornada en el primario. Esta hora extra que se está implementando ya en un montón de provincias es en el primario, que también es una política que hemos impulsado desde CIPEC, que hay un montón de publicaciones, hay incluso un libro escrito hace un par de años al respecto y que estamos muy de acuerdo, pero nos parece que es necesario seguir subiendo la vara y sobre todo poner un foco en uno de los niveles donde encontramos varios problemas hoy en Argentina, que es el secundario, ¿no? Hay una multiplicidad de problemas en términos de quienes llegan a terminar el secundario y sobre todo cómo llegan a terminar el secundario. Solamente 2 de cada 10 chicos y chicas terminan el secundario en tiempo y forma. Esto quiere decir con la edad esperada y con los aprendizajes básicos de PISA, que no es hacer derivadas, sino sumar y restar. No, y además eso si consideramos las diferentes provincias y que en Capital Federal o en Ciudad de Buenos Aires el número es más alto y entonces el promedio te da 2 de cada 10, pero hay distritos en los que el número es todavía más bajo. Claro. Exactamente. Entonces, esta es una solución a una parte de este problema, que creemos que es una solución factible. No resuelve la totalidad del problema educativo, pero es un avance en la dirección correcta, que es extender la jornada educativa en 2 horas en el nivel secundario. Esto tiene múltiples beneficios. Por un lado, está comprobado que mejora las trayectorias escolares y mejora los aprendizajes. Es más probable que más chicos terminen el secundario y es más probable que lo terminen con los aprendizajes básicos. También mejora las trayectorias vitales, el ordenar los hitos que suceden en el ciclo vital de terminar la educación obligatoria, insertarse en el mercado de trabajo, conformar un hogar propio, decidir si tener o no hijos, etcétera, en un orden que es más virtuoso que por ahí si suceden en un orden distinto, esos mismos factores. Esto también mejora las trayectorias y la organización del tiempo familiar, permitiendo una mayor disponibilidad de horas al mercado de trabajo, a los hogares que están a cargo de esos jóvenes o niños en esos hogares, y también está comprobado que tiene efectos positivos respecto a la organización del tiempo al interior de las escuelas. Por ejemplo, genera que haya una mayor disponibilidad de tiempo de los docentes concentrados en una sola escuela y evitar a los famosos docentes taxi, ¿no? Por todas estas razones estamos impulsando la implementación de esta jornada extendida y hay algunos pilotos en este sentido en algunas provincias, en Entre Ríos, en Misiones, sobre todo, que ya estamos viendo que no solamente tienen estos efectos positivos, sino que también respecto de los objetivos que nos planteamos, hay un tercer objetivo que no mencioné, digamos, además de potenciar la terminalidad y potenciar los aprendizajes, que es cómo dialogan esos aprendizajes y las habilidades que se forman en el secundario con el mercado de trabajo después. Porque esas 2 horas que se agregan pueden estar muy centradas y mejor alineadas con las habilidades que hoy se están demandando y sobre todo con aquellas que proyectamos que se van a demandar en el futuro, en el mercado de trabajo. En esto que decís, fue un tema del día, la educación y el trabajo, la gente, estaba Bernardo de Junior Achievement, también estuvo hace un ratito Karina Stokova de Natura, y que también destacó la hora de clase extra. Hay como
como si la educación se estuviera despertando a la necesidad de pensar el trabajo, ¿no? Un tema que antes estaba como más, era más tabú pensar en educación y trabajo. Sí. Totalmente, estamos viendo que hay una preocupación en este sentido y que esta preocupación no proviene solamente del sector privado o de los empleadores, que fue lo que sucedía en el pasado quizás con más frecuencia, sino que comprendemos que hay una necesidad de alinear de una manera mucho mejor lo que sucede al interior de las escuelas con lo que luego demanda el mercado de trabajo, también por una cuestión de utilidad percibida, si se quiere, del sistema educativo, que es una de las razones también que luego están detrás del mal llamado abandono o de la exclusión escolar. ¿Cómo es la relación en esto que hablabas de las distintas provincias? ¿Cómo se da la relación a nivel educativo, con objetivos que comparten con las provincias? Bueno, CIPEC, para quienes no conocen, es una organización sin fines de lucro que trabajamos para implementar, para incidir en la implementación de políticas públicas que tiendan a un mayor nivel de desarrollo. Para eso trabajamos junto con las provincias y el gobierno nacional y también gobiernos locales en la implementación de políticas que la responsabilidad en la implementación la tienen los gobiernos, nosotros asistimos técnicamente en la formulación, en la implementación y a veces también en la evaluación de esas políticas, tratando de hacer un puente con la evidencia, ¿no? De qué se sabe que funciona, qué ha funcionado en otros contextos, cómo podemos adaptar eso al contexto argentino, cómo podemos pensar estas políticas con un horizonte temporal un poquito más largo, tratando de salir de la coyuntura, que frecuentemente es muy limitante en Argentina, y esto lo hacemos en varias provincias en educación, en particular, por ahí te cuento de un caso específico que ayuda a ilustrar cómo lo hacemos, que es la implementación de los sistemas de alerta temprana para prevenir la exclusión escolar, el abandono escolar, que es una política en la que estamos trabajando con Mendoza y con Entre Ríos. Hace ya más de un año casi un año y medio, empezamos a trabajar con las dos provincias en entender mejor las razones detrás de la exclusión escolar, de por qué la terminalidad no llegaban todos los que arrancaban, ¿no? En quinto año, y qué se podía hacer para evitarlo. Esa información los sistemas educativos la tenían, pero no estaba digitalizada en la mayoría de los casos, o en algunos casos está digitalizada, pero no estaba usada como información para la toma de decisiones, o sea, no se actuaba sobre esa información. Entonces lo que hicimos fue generar sistemas informáticos que le ponen inteligencia a esos datos y que permiten cruzarlos. Entonces, cada escuela sabe en cada grado cuántos chicos tienen riesgo, ya sea por bajas notas, o porque son víctimas del bullying, o porque son chicas que quedaron embarazadas, o porque tienen contextos familiares difíciles. Por distintos motivos tienen riesgo de salir del sistema educativo en el transcurso del año. ¿Y qué menú de acciones tienen disponibles para prevenir eso suceda? Estos sistemas ya se están implementando en casi 500 escuelas en estas dos provincias y tanto los equipos directivos como los docentes, preceptores, incluso muchas veces en articulación con las familias y obviamente en articulación con los gobiernos provinciales, se implementan las acciones para prevenir que eso suceda. Si hay un contexto nocivo porque el chico adeuda muchas materias y el padre se quedó sin trabajo, bueno, se articula con el Ministerio de Trabajo para ver cómo se puede resolver esa problemática y con las tutorías que se brindan en la misma escuela para tratar de reducir eso. Si es una cuestión ligada a la salud, se articula con el sistema de salud. Esto está funcionando, esto funciona en un montón de otros países. En Estados Unidos esto es moneda corriente, en muchos países de Europa también, y en algunos países de la región incluso se implementa hace varios años. En Argentina esto nunca se había implementado, y en todos los países donde se implementa ha tenido resultados positivos en reducir el abandono, así que también estamos muy contentos por eso. Voy a ir un par de preguntas ahí, pero antes en un momento hablaste sobre la coyuntura, dijiste salir de la coyuntura. Y hace poco en una entrevista con Eduardo Feynman, vos decías una frase que la quiero citar textual: la urgencia de pensar en el futuro, aún en la incertidumbre. La idea de la urgencia de pensar en el futuro a mí me pareció fabulosa. Bueno, en este país que siempre está azotado por algunas crisis política, social, económica, educativa, ¿cómo se hace para pensar en ese futuro? Bueno, es un poquito contraintuitivo, ¿no? Porque uno dice, bueno,
tenemos un ejercicio muy incorporado quizás en lo individual, que es que nos la pasamos haciendo cuentas, digamos, tengo 1.000 pesos en el bolsillo, ¿en qué los puedo gastar? Porque sé que dentro de 2 meses eso va a valer menos. ¿Y cómo lo puedo invertir de la mejor forma? ¿Qué hago? ¿Creo un plazo fijo? ¿Compro latas de atún o aceite? ¿O lo cambio a dólares? ¿Qué hago? Y analizamos racionalmente esas cosas, esas opciones, elegimos alguna y lo implementamos. Esto que hacemos tan naturalmente en lo individual, incluso también en lo corporativo, muchas empresas y organizaciones lo hacen, a nivel país nos cuesta un poquito más, ¿no? En lo público. Entonces, es tratar de hacer ese ejercicio prospectivo, de pensar en el futuro para informar las decisiones que tomamos hoy y sobre todo tomar las mejores decisiones que nos lleven al mejor futuro posible. Y que esas decisiones estén informadas y basadas en consensos. Tratar de generar consensos pequeños que nos puedan ir trazando ese camino más virtuoso a futuro. Creemos que esa es la única alternativa posible justamente de reducir esa incertidumbre. Es como un ciclo virtuoso sobre el ciclo vicioso. Y que esa es la única forma de salir de esta sucesión ya de coyunturas incendiadas, ¿no? Porque no es una única, sino que venimos de varias. Entonces, desde CIPEC mucho lo que hacemos es tratar de sacar un poquito la cabeza de la coyuntura actual, mirar el largo plazo y decir, bueno, tenemos estas opciones. Argentina puede aprovechar las oportunidades que brinda el contexto o puede verse afectada por los riesgos que presenta el contexto. Argentina puede subirse a las necesidades del mundo hoy y decir, bueno, usemos el gas como energía de transición en la transición energética y usar la segunda reserva de gas mundial que tenemos en la Patagonia, o podemos dejarla pasar y ver cómo ese capital que tenemos enterrado pierde el valor. Lo mismo con el cambio de poder a nivel global, lo mismo con muchas tendencias, la digitalización, el envejecimiento poblacional que vemos, que podemos aprovecharlas o podemos vernos afectados negativamente. Entonces, es poner sobre la mesa esas tendencias que sabemos que están sucediendo y ver cómo las podemos aprovechar de la manera positiva, mejor posible, para llegar al mejor escenario posible y tratar de minimizar esos riesgos, ¿no? En una de las primeras respuestas que dabas, hablabas sobre ese 2 de cada 10 chicos terminan el secundario en tiempo y forma, y en otra pregunta decías, bueno, estamos haciendo mediciones. El primer dato es un dato que viene del Observatorio de Argentinos por la Educación, pero así como la educación estaba reñida un poco con el trabajo, también estaba reñida con las métricas. ¿Qué cambió que ahora estamos mirando los números? Bueno, creo que es una muy buena pregunta y creo que es interesante también ponerlo en perspectiva histórica. Hay mucho de cuco, ¿no? en cómo pensamos la política educativa, con lo que decías en la vinculación con el mundo de trabajo, con la evaluación, pasan cosas parecidas, y con las métricas más en términos generales. Desde CIPEC, desde la fundación de CIPEC, que trabajamos el tema de educación hace 23 años, siempre intentamos poner sobre la mesa los datos para tomar las decisiones educativas y poner en concreto la evidencia. CIPEC, desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que lamentablemente ya no está en vigor, venimos siguiendo la inversión educativa. Estamos viendo cómo viene cayendo la inversión educativa en lugar de ir creciendo la inversión educativa en estos años, por ejemplo. Y creemos que hay un cierto aprendizaje también, que es seguir tomando decisiones con los ojos vendados, de alguna manera, no nos puede llevar a los lugares correctos. Tenemos que poner sobre la mesa la información, los datos, y usar esa información, esos datos estratégicamente para tomar las decisiones públicas mejores posibles que podamos con el contexto que tenemos. CIPEC funciona como una suerte de observatorio, un acompañante de los gobiernos, como una evaluadora de los gobiernos. ¿Cómo lo definirías? Bueno, CIPEC es un think tank que acompañamos para tratar de incidir en políticas públicas. Esto lo hacemos a través de 3 canales principalmente. Uno es la investigación aplicada, que mucho tiene de generación de datos, de evidencia, pero para informar la recomendación de política pública, ¿no? Entonces, el so what, ¿qué vamos a hacer respecto de esto? Y cómo podemos entonces mejorar la educación en base a lo que nos dice esta información. El segundo gran vector son los diálogos
plurales, abiertos sobre esas políticas. CIPEC no es una universidad, no generamos investigación para aportar al conocimiento, sino que tratamos que esta investigación sea usada y forme parte de un diálogo público, y para eso vamos construyendo esas recomendaciones de política pública con actores de la política, con todo el espectro político partidario, pero también con otros liderazgos, sabiendo que buena parte de los problemas que tratamos de resolver, que son problemas públicos, no los resuelve solamente el Estado, sino que requiere de accionar del sector privado, de sindicatos, de los medios, de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales, de la cooperación internacional, de muchos actores. Entonces tratamos de generar esos espacios de diálogo en CIPEC. Y el tercero es el acompañamiento de la gestión pública, que quizás es el que te conté ya un poquito más, que es sentarnos codo a codo con los gobiernos y decir, bueno, ¿cómo implementamos un sistema de alerta temprana? Bueno, un obstáculo. Las escuelas no cargan la información. Bueno, ¿cómo podemos hacer para incentivar que las escuelas no usan la información? Bueno, ¿cómo podemos hacer para, o el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo no nos da bola? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Y tratar de ir resolviendo esos problemas que surgen en la implementación, después también termina enriqueciendo y generando un ciclo virtuoso para que estas pruebas piloto que hoy estamos haciendo en estas dos provincias generen y alimenten una política mejor diseñada que estamos ahora ya en diálogo en implementar en muchas más provincias. Te hago la última pregunta, gracias por el tiempo que nos diste. ¿Cuánto de tu trabajo tiene que ver con concientizar a los gobiernos y a la sociedad? Porque te veo en los medios, te veo todo el tiempo hablando, acá venís y tenés que estar, y yo creo que eso forma parte de tu laburo continuo. Sí, claramente es buena parte de mi trabajo, y también hilado con la dirigencia en un sentido más amplio, con los distintos actores relevantes en los distintos temas que trabajamos, porque no trabajamos solo educación. CIPEC también trabaja temas sociales más amplios, trabaja temas económicos, temas institucionales. Entonces tenemos una agenda bien amplia de posicionamiento y de concientización, como decías. Creo que buena parte de nuestro trabajo es este metadiscurso que decías, ¿no? De pensemos en el largo plazo y usemos la información para tomar decisiones. Gala Díaz Langú, muchas gracias por acompañarnos aquí en el auditorio. Gracias a vos.